Nací en una casa que olía siempre a lo mismo, a la mezcla de comida que mi madre hacía con prisas, a la lejía que ella usaba hasta para las cortinas, y a ese incienso barato que mi padre compraba en bolsitas después de las discusiones largas y silenciosas. Crecí sabiendo que las cosas rotas se arreglaban, que las cuentas se pagaban a tiempo y que los teléfonos se atendían aunque fuera de madrugada. Aprendí a arreglar lo que nadie quería ver. Esa frase, simple y repetida por mí en cientos de momentos, marcó mis años hasta que dejó de ser una explicación y se volvió una cárcel. A veces recuerdo la casa en blanco y negro, con los domingos al sol en el pequeño patio, con el gato que se subía a la ventana y con mis manos llenas de horarios, medicinas y números escritos en servilletas. Me presento así. Soy la persona que resolvía, la que conocía cada receta médica, cada vencimiento, cada gesto necesario para que la convivencia continuara sin demasiados sobresaltos. Me consideraba valiente o simplemente responsable, según la época y la necesidad. No guardaba rencores, solamente tareas. La verdad es que antes de que todo se rompiera, mi vida tenía mandos. Trabajaba de 9 a 6, volvía para preparar algo comestible, llevaba a mis padres a citas médicas, pagaba facturas atrasadas cuando los sueldos no alcanzaban, y hablaba con médicos y bancos hasta altas horas. Tenía una capacidad rara para ordenar papeles, para calmar a una anciana que perdía nombres y para recordar fechas que otros olvidaban. Mis relaciones se tejían alrededor de esos cuidados. Mi hermano y yo éramos casi desconocidos en lo privado. Hablábamos de fútbol y problemas leves, pero no de miedo, ni de vergüenzas, ni de deudas. Mis amigos sabían que se podían confiar en mí para recogerlos a medianoche, para cuidar un niño enfermo, para recoger la ropa de la tintorería. No sabían que en mi cartera siempre había copias de recetas y números de emergencia. Los domingos, cuando la casa se quedaba en silencio, yo repasaba mentalmente la semana, las citas, los pagos, los medicamentos. Había una especie de ritual en mi día a día: revisar la nevera, anotar lo que faltaba, llamar a la sucursal del banco, preparar el almuerzo con algo más de sal que de costumbre, y a las 5 de la tarde sentarme en la escalera a mirar la calle mientras intentaba no pensar en el temblor de manos de mi madre. Esa rutina me daba una sensación de control, una estabilidad precaria que alimentaba mi idea de que el mundo seguía en su lugar porque yo lo sostenía. Las señales de tensión estaban ahí desde hacía tiempo, pero se presentaban como pequeñas grietas, fáciles de ignorar. Mi madre tenía una manera de fruncir el ceño cuando algo no salía exactamente como ella quería, y mi padre guardaba silencio durante horas antes de decir una frase que cargaba una culpa ajena. Mi hermano, 3 años menor que yo, se movía con una naturalidad que confundía con despreocupación. Llegaba tarde, pedía dinero, se metía en préstamos que no retornaba, y luego volvía a casa como si su permanencia fuera un derecho. Yo pagaba. Era más fácil. Si yo pagaba, las peleas se disolvían, las miradas de reproche se desviaban, y la casa recuperaba su pulso. Con el tiempo, esos pagos dejaron de ser contribuciones, y se convirtieron en una obligación silenciosa. No hubo gratitud ruidosa. Había expectativas, reproches mesurados, y esa voz permanente que me recordaba que las cosas podían ser peores, si no insistía en hacerlas funcionar. Mis padres me llamaban el que se encarga, con una mezcla de orgullo mal disimulado y una culpa que nunca sabían cómo manifestar. Me lo decían como quien entrega un título heredado y no como quien agradece un favor. El primer estallido del conflicto no fue inmediato ni dramático en apariencia. Sucedió en la casa un día cualquiera, cuando tras semanas de malas noticias, me encontré con una suma de facturas acumuladas a nombre de mi padre que nadie había declarado, y que ahora producían llamadas de cobradores que me exigían una respuesta. Había descubierto que mi hermano había tomado un crédito grande para un negocio que no empezó, y que mi padre, en lugar de proteger la propiedad de la casa, había firmado sin asomo de vergüenza como aval. Llamadas y promesas rotas. Yo arreglé otra vez. Conseguí extensiones, hablé con el banco. Prometí pagar en cuotas mientras dormía con la sensación de un nudo en el estómago. Esa noche en la cocina, mi madre me miró con una mezcla de cansancio y reproche. No dijo gracias. Dijo que si yo seguía así, algún día me aguantaría sin un peso y entonces entendería lo que era la vida. Su comentario fue una daga necesaria. Me acusaba de empobrecerme por un acto que en la práctica ellos habían facilitado. Mi reacción fue de agotamiento y una tristeza tan cotidiana que me dolió en el pecho como quien recibe un golpe sordo. No me defendí. Eso ya lo había aprendido. La defensa escalaba las discusiones.
y los silencios se alargaban después. Me fui a mi cuarto, con la sensación de que todo lo que hacía era invisible, y que a cambio me pedían, de manera constante, más sacrificio. A partir de ahí, la injusticia se multiplicó en pequeñas explosiones que juntos hicieron erupción. Fue una cadena de situaciones en la que mi corresponsabilidad se convirtió en culpa propia. En el trabajo comenzaron a notarlo, llegadas tarde por citas médicas, ausencias justificadas por emergencias familiares. Me dijeron que si seguía así, me costaría el puesto. Traté de ocultarlo, de remendar horarios, de pedir favores. A nivel familiar, la presión se intensificó. Mi hermano se volvió más demandante, mis padres más distantes emocionalmente, y yo me sentía cada vez más como un cajero automático. Las conversaciones con ellos se volvieron tribunales, donde yo debía justificar por qué tal pago no había sido inmediato, por qué no había cambiado de plan el seguro cuando ellos no recordaban las fechas, por qué, en definitiva, yo no podía ser un milagro. Mi vida social truncada, mis proyectos aparcados, aumentaban las llamadas de cuentas por pagar, la sensación de que mi nombre era sinónimo de solución. Y la falta de reciprocidad se me hacía insoportable. Una imagen se repite cuando pienso en esos meses. La sala de la casa con las cortinas corridas, la luz entrando con una pereza casi física, y yo en el sofá con papeles y un vaso de agua que no tocaba. El olor a café amargo, el sonido lejano del televisor, y la sensación de ocupar un lugar que no era mío, pero al que dotaba de sentido. En una de esas noches, tras una discusión por un pago que no llegaba a tiempo, porque la sucursal había tardado, decidí revisar los papeles antiguos de mis padres. Había empezado a hacerlo en busca de alguna póliza de seguro, de un contrato olvidado, de un documento que explicara por qué la casa no estaba en orden. No esperaba encontrar algo que detonara todo, pero ahí, en una carpeta etiquetada con la palabra legal, en la caligrafía de mi madre, apareció un sobre amarillento con un sello del abogado que había llevado a mi familia durante años. Dentro, un testamento fechado varios años atrás. Las manos me temblaron cuando lo saqué. Leyendo cada línea, sentí cómo se desmoronaba todo mi archivo de lealtades silenciosas. El testamento decía que la custodia de la casa pasaba a mi nombre en caso de fallecimiento de ambos, sin condiciones. No había aclaraciones, ni favores, ni imposiciones. Se me cedía la casa. Era un acto de confianza, o al menos así lo leía con la claridad temblorosa que da la sorpresa. La injusticia explotó no porque el testamento me beneficiara. Eso me pareció un hierro caliente en la piel, sino porque nadie me había dicho nada. Mis padres, que tanto necesitaban de mi ayuda, me habían privado de una información que era clave para la gestión de nuestra vida familiar. Habían continuado favoreciendo a mi hermano en decisiones económicas y al mismo tiempo ocultaban un documento que me convertía en la responsable legal de la casa. Cuando les pregunté por qué, me miraron como quien ve a alguien extraño y me dijeron que era mejor así, que mi hermano necesitaba sentirse protegido y que mantener la paz era lo importante. La contradicción era brutal. Protegían a quien no merecía la protección y me mantenían en la oscuridad para que siguiera cargando con la culpa y la responsabilidad sin poder decidir. Mi reacción fue un torbellino de rabia contenida, de tristeza y de una incredulidad que me paralizó. Me dolió sentir que mi entrega había sido utilizada para construir un poder que luego se maniobraba en mi contra. Pregunté qué había pasado, cómo era posible que hubieran escondido el testamento, y me encontré con excusas en cadena, que lo habían olvidado, que no sabían cuándo era el momento de decírmelo, que no querían conflictos con mi hermano. Los argumentos tenían la misma textura, estaban construidos para proteger a otros a costa mía. Sentí que había un abismo entre lo que yo había hecho por ellos y la frialdad de su decisión. Fue la primera vez que pensé, con claridad helada, que mi lugar en esa familia era funcional más que afectivo. A partir de ese hallazgo, la situación se volvió menos soportable y más evidente. Ya no se trataba solo de pagar facturas o llevar a citas, sino de poner en evidencia un sistema de prioridades que me relegaba a un recurso. Comprendí que el testamento, en su silencio, era una sombra que me miraba. Si lo aceptaba, pasaría a ser formalmente responsable. Si lo rechazaba, me exponía a perder una protección que me daba seguridad. Ninguna opción era pura. La escalada de la situación trajo consecuencias que fueron más allá de la casa. En mi trabajo, la tensión se filtró en mi desempeño. Mis jefes empezaron a preguntarme si podía seguir cubriendo horas extras, si estaba bien, con una preocupación que sonaba más a advertencia que a solidaridad. Un día,
en una reunión, me hicieron una observación sobre mi productividad. Sentí en ese momento que estaba a punto de caer, en un juicio que no era solo profesional, era personal. Las conversaciones con mi hermano empeoraron. Empezó a pedir más, a justificar sus fracasos, con excusas que antes hubiera tolerado. Le ofrecí nuevamente ayuda estructurada, una cantidad para hacer frente a los embargos a cambio de un compromiso escrito. No lo firmó. Me ofreció en cambio promesas. Sus promesas eran siempre exageradas y siempre terminaban en silencio. Mis padres miraban y no intervenían. A nivel social, dejé de aceptar invitaciones. Me volví menos disponible. Mis amigos me decían que me estaba apagando. Tenían razón. La presión crecía en mi pecho como una cuerda que se tensa sin cesar. En la casa, la atmósfera cambió. Ya no era solo cuidado. Había vigilancia, sospecha y pequeñas agresiones. Mis padres me miraban como quien espera que yo dé el siguiente paso en su favor. Y mi hermano actuaba como si todo fuera un derecho adquirido. Hubo varios episodios que dejaron huellas. Una llamada a mi madre a medianoche, para decirle que había una amenaza de embargo sobre la casa. Y la respuesta fue una voz indiferente. Una carta del banco que decía que mi nombre aparecía en la documentación por cuestiones administrativas y que necesitaban aclarar la titularidad. Un correo del abogado que insinuaba la existencia de otra versión del testamento. Todo se mezclaba y me hacía tambalear. Empecé a sentir la soledad profunda de quien cuida sin recibir afecto. La casa, antes refugio, se convirtió en un escenario donde cada movimiento era evaluado, criticado o ignorado. La sensación de que me estaban empujando a una responsabilidad sin reconocimiento me llenaba de una rabia que no siempre sabía cómo canalizar. El punto de quiebre llegó una mañana de otoño, cuando ya no pude seguir sosteniendo la farsa de que todo estaba bajo control. Había llegado un aviso oficial, desde la que fuera la oficina del abogado familiar, un nuevo testamento, fechado poco antes, donde mis padres, según decía el documento, habían cambiado la voluntad y otorgaban la casa en usufructo vitalicio a mi hermano, con cláusulas que obligaban al detentor, yo, a pagar ciertas deudas y a mantener el inmueble para uso del beneficiario. El abogado, al que llamé sin tremor, me confirmó que ambos testamentos existían y que legalmente el último documento podía anular el anterior, si se probaban capacidades y voluntades. Sentí que me daban un golpe en la nuca. Fui a la casa con el SO en la mano, con ese papel que me había prometido la autonomía y que ahora estaba siendo usurpado. Al confrontarles, la casa se hizo pequeña, las cortinas parecían cerrojos, y la voz me salió seca. Les pregunté por qué. Mi madre me miró con lágrimas que no parecían sinceras, y mi padre se limitó a decir que las cosas cambiaban. Detrás de la explicación, descubrí hilos de historias que hasta entonces me eran desconocidas. Deudas ocultas, préstamos firmados a nombre de mi hermano como una forma de ayudarle, según su versión. Y sobre todo, una necesidad de alinear la herencia con una idea de justicia que no incluía mis sacrificios. Al empezar a preguntar más, la caja de Pandora se abrió. Encontré contratos de empresas en las que mi hermano figuraba como socio, facturas pagadas con cheques de la casa, transferencias a nombres que yo no reconocía. También hallé notas, cartas antiguas, en las que mis padres se disculpaban por haber tomado decisiones que me perjudicaban, pero siempre con un matiz de justificación. Mi hermano necesitaba oportunidades porque se había esforzado más, porque era el menor. O porque la vida no le había puesto las mismas cartas. Aprendí también que mi madre, durante meses, había ido al banco y autorizado movimientos sin contarme. Descubrí que se habían reunido con el abogado varias veces después del primer testamento, y que habían redactado otro documento bajo la idea de que yo no quería responsabilidades. Esa explicación me sonó a mentira preparada para evitar un conflicto real. Fue entonces cuando supe que no podía seguir sosteniendo una mínima compasión hacia decisiones que a todas luces me dejaban en desventaja. El giro emocional en mí fue tanto liberador como devastador. Liberador porque por primera vez vi con claridad que no era una traición accidental, sino un patrón. Devastador porque implicó aceptar que las personas que más amaba me habían utilizado de cierta manera. Allí, frente a la cocina donde había lavado platos en soledad durante años, comprendí que mi sacrificio había servido para mantener una paz que beneficiaba a otros. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que mi renuncia no era apreciada sino instrumentalizada. La rabia se mezcló con una tristeza profunda, una sensación de abandono que no dependía de la muerte o la enfermedad, sino de la elección consciente de no compartir información. En algún recodo de mi memoria, hubo un niño que aspiraba a ser visto por sus padres,
Ahora debía decidir si seguiría siendo ese invisibilizado o si pondría límites. La acción decisiva no fue espectacular ni impulsiva. Fue la consecuencia lógica de meses de acumulación. Me senté con mis padres y les dije, con la voz que traté de mantener en calma, que no podía seguir siendo el colchón de las decisiones que otros tomaban. Les expliqué que si la casa me pertenecía legalmente según el primer testamento, eso no me hacía responsable de los préstamos que ellos o mi hermano hubieran pedido sin mi consentimiento. Les pedí que me comenzaran a informar de todo y que detuvieran los movimientos financieros que me vinculaban. Exigí transparencia. Les pedí también que si preferían darle la casa a mi hermano, que lo hicieran legalmente y con mi conocimiento, que se asumieran las consecuencias y que no me obligaran a cargar con deudas que no eran mías. La respuesta fue un conjunto de promesas y amenazas veladas. Me dijeron que mi postura no era familiar, que estaba siendo inflexible, que si ponía todo en la balanza sería responsable de romper la familia. Les contesté que yo no quería romper nada, quería dejar de sostener lo que me rompía. No pedí venganza, pedí límites. También les informé que en caso necesario, consultaría al abogado para clarificar la situación legal, y que ya no asumiría pagos que no fueran previamente acordados. Parte de mi decisión incluyó buscar ayuda externa. Fui al abogado, planteé la existencia de los 2 testamentos y solicité una copia certificada. Abrí una cuenta corriente separada, desligada de cualquier firma conjunta, y puse a salvo mi salario. Decidí además mudarme temporalmente a un pequeño apartamento mientras la situación se aclaraba. Necesitaba distancia física para pensar sin la presión constante de la casa. Empacar mis cosas fue ritual y duelo al mismo tiempo. Cada prenda que doblaba era un recuerdo, cada foto que guardaba me costó un suspiro. La primera noche fuera de la casa dormí sin despertarme a atender llamadas. Fue una sensación extraña, casi sospechosa. Libertad envuelta en culpa. La reacción familiar fue como esperaba. Mi hermano se enfureció. Me acusó de ser egoísta, de abandonarles en su hora de necesidad. Mis padres, por su parte, vivieron mi acción como una traición, y hubo días en los que el teléfono no dejó de sonar con reproches. Amigos y familiares tomaron partido o se mantuvieron incómodos. En el trabajo me apoyaron en lo práctico, y algunos compañeros me escucharon con atención humana. No fue fácil. Firme en mi decisión, comencé a asistir a terapia. Necesitaba aprender a poner límites sin que la culpa me devorara. En consulta, una y otra vez volví a la misma pregunta. ¿Hasta qué punto soy responsable de las elecciones de los demás? Era una cuestión que no admitía respuestas sencillas, pero cada sesión me dio herramientas para sostener mi postura sin colapsar emocionalmente. El desenlace del conflicto no fue dramático en el sentido cinematográfico. Las cosas se resolvieron con papeles, acuerdos y fracturas que tardarían en cicatrizar. Legalmente, y tras revisar la documentación con cuidado, el abogado nos explicó que el segundo testamento podía ser impugnado por varias razones, entre ellas la posible incapacidad de mis padres para firmar actos de esa naturaleza si habían sufrido algún deterioro cognitivo en ese momento. No emprendí una batalla judicial inmediata, gasté energía en delimitar responsabilidades. Logramos, tras conversaciones tensas y mediaciones, que se reconociera mi derecho sobre la casa según el primer testamento, pero con la condición de asumir ciertas cargas. Fue un acuerdo que no me satisfizo completamente. Renuncié a perseguir una justicia absoluta, a cambio de preservar mi salud mental. Mi hermano recibió algunas facilidades, mis padres ciertas garantías, y yo la custodia formal de la casa con límites claros. Salí del proceso con una mezcla de alivio y amargura. Las consecuencias para todos fueron múltiples. Mis padres se encerraron en una culpa que a veces se volvía autojustificatoria. Mi hermano desapareció por semanas, reaparecía con peticiones nuevas, y su relación conmigo quedó marcada por la desconfianza. En la familia extendida, la conversación cambió de temas, y mi nombre apareció en algunas reuniones como quien marcó la distancia. Para mí, las consecuencias fueron un reordenamiento de prioridades. Dejé de asumir responsabilidades que no me correspondían, comencé a delegar, y aprendí a decir no sin esperar que el mundo se deshiciera por ello. No fue un acto heroico. Fue una decisión práctica que me permitió recuperar parte de mi vida. Me mudé de nuevo a la casa meses después con condiciones claras, finanzas transparentes, acuerdos firmados sobre quién pagaba qué. Y un calendario de visitas que me permitía tener tiempo propio. La convivencia seguía siendo tensa, porque los resentimientos no se disuelven con contratos, se abren grietas. Pero tenía una sensación distinta. No era la única responsable de mantener la casa en pie. A nivel personal, el cierre emocional fue una mezcla de pérdida y liberación.
Perdí la imagen de familia ideal que había construido en mi cabeza, pero gané una visión más honesta de lo que significa responsabilizarse. Mi vida cotidiana recuperó color. Encontré tiempo para caminar por las mañanas, para cocinar sin prisas, para retomar amigos que habían estado en espera. También hubo dolor. Ver a mi madre en ocasiones derrotada por la propia conciencia me dolía. No busqué castigos, simplemente me mantuve firme en mis límites. Preferí la honestidad imperfecta a la armonía construida sobre mi sacrificio. No hay moral en esta historia, no hay una lección envuelta en brillo. Lo que quedó fue la cruda realidad de las consecuencias, una familia distinta, relaciones con heridas abiertas, una casa con papeles en regla, y yo con menos cargas y más espacio para respirar. Hay días en que me sorprendo pensando en las noches largas de papel y teléfono, en los olores de la casa, en las manos de mi madre temblando al pasar una factura. A veces siento culpa por haberme ido. Otras veces agradezco la calma que traje de vuelta. Vivo con la certeza de que mi decisión rompió lo que conocía, y con la responsabilidad de construir algo nuevo que no se base en el silencio ni en el sacrificio impuesto. Trabajo todavía en aprender a aceptar que ser responsable no equivale a ser mártir, y que poner límites no necesariamente destruye un hogar. A veces, simplemente lo transforma en un lugar donde se respeta la autonomía de quienes viven en él. Sigo yendo a las citas médicas con ellos. Sigo respondiendo cuando hay emergencias, pero lo hago de otra manera, con acuerdos, con horarios, con condiciones. Sé ahora pedir ayuda y delegar tareas sin sentir que me traiciono. Mis días tienen espacios que antes no existían, tardes para leer, fines de semana sin la culpa de atender llamadas imposibles. La casa, que una vez fue una montaña de obligaciones, hoy es un contrato vivo que exige voluntad y transparencia. Mis padres envejecen con sus contradicciones, y mi hermano sigue siendo, a su manera, parte de mi vida. No todo se solucionó, no hay escenas idílicas de reconciliación completa, pero hay un realismo que me sustenta. Algunos lazos se estrecharon, otros quedaron flojos, y yo aprendí a vivir con esa mezcla. Cuando cierro la puerta por la noche, a veces escucho el eco de los pasos en las escaleras, y pienso en lo que fui capaz de sostener y en lo que decidí soltar. Esa sensación, compleja y humana, me acompaña y me recuerda quién soy ahora. Una persona con límites, con cuidado y con la libertad de elegir hasta dónde hiera su responsabilidad.